Muy bien. La Escritura declara que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Está escrito allí en el Génesis. Esto no se refiere simplemente a una forma física, sino a una capacidad superior. Nos diferenciamos de los animales, que también son creados, en que tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de discernir, la capacidad de amar, la capacidad de decidir, la capacidad de crear y la capacidad de relacionarnos con otras personas y también relacionarnos con Dios. Sin embargo, a pesar de poseer esa inteligencia otorgada por el Creador, muchos creyentes viven frustrados, repitiendo errores, dañando relaciones y estancándose espiritualmente. La pregunta es inevitable. ¿Por qué personas igualmente inteligentes con oportunidades similares obtienen resultados tan distintos en la vida? ¿Por qué? Si todos somos iguales, todos tenemos 24 horas al día, los mismos días del año, los mismos días del mes, pero hay personas, ¿sí?, que tienen resultados diferentes, que son igualmente inteligentes. Todos tenemos el mismo grado de inteligencia. Ahora, la respuesta no está solamente en el coeficiente intelectual, la educación o el entorno, sino en cómo, escuche muy bien esa parte, la respuesta está en cómo nosotros manejamos las emociones. Muchas derrotas no nacen de la falta de talento, sino de gestiones o de emociones mal administradas, emociones mal gestionadas. Así que dos personas con el mismo conocimiento pueden enfrentar una crisis. Dos personas están allí, están en el mismo cuarto, en el mismo edificio, en el mismo lugar y pueden reaccionar diferente a una crisis. Una reacciona impulsivamente y destruye relaciones, la otra se detiene, reflexiona y edifica. La diferencia no está en la parte intelectual, la diferencia está en la inteligencia emocional. Diga conmigo, inteligencia emocional. Hoy Dios nos llama a conquistar algo más grande que una ciudad. Dios nos llama hoy a conquistar algo más grande que cualquier proyecto. Hoy el Señor nos llama a nosotros a conquistar nuestro propio espíritu. Tenemos que conquistar a nosotros mismos. El mundo empresarial lo llama actualmente inteligencia emocional. Y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de entrar a los principios bíblicos que vamos a desarrollar, es necesario detenernos un momento para entender con claridad qué significa el término que hoy estamos estudiando, que es inteligencia emocional. ¿Qué significa ese término? Eso no se trata de un concepto ajeno a la fe, ni de un lenguaje meramente académico. Es una realidad de la palabra de Dios, ¿sí?, que ha enseñado desde siempre. Lo han bautizado diferente, pero siempre ha existido, aunque hoy el mundo lo haya sistematizado con otros nombres. Inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Inteligencia es la capacidad que tenemos nosotros de adquirir conocimientos. Somos inteligentes. Ahora, los animales también son inteligentes, pero nosotros tenemos una inteligencia superior. Ellos hacen las cosas por instinto. Nosotros, al contrario, comprendemos, aplicamos correctamente las decisiones, las situaciones para tomar decisiones, para resolver problemas y adaptar las circunstancias. Agarramos conocimiento, desarrollamos nuevo conocimiento y lo aplicamos. Entonces la inteligencia es
es la capacidad que tenemos nosotros de adquirir conocimiento y aplicar ese conocimiento para desarrollar cualquier cosa. Y esto es algo importante porque Dios nos dio a nosotros esa gran diferencia. Desde una perspectiva bíblica, esta facultad forma parte de la imagen de Dios en el ser humano. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hizo a esa semejanza de capacidad de crear, de capacidad de pensar, de capacidad de decidir. El que nos creó con la capacidad de razonar y la capacidad de discernir. Por ello, la inteligencia se demuestra más en la manera de actuar que en la cantidad de conocimiento que nosotros hayamos acumulado. Entonces, ya tenemos claro qué es lo que significa inteligencia. Ahora entendamos la palabra emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, la palabra emocional se relaciona con nuestras emociones. Es decir, con las respuestas internas que influyen en nuestras palabras, que influyen en nuestras actitudes y comportamientos. Las emociones pueden impulsarnos a tomar decisiones equivocadas y a tomar decisiones basadas en impulsos de nuestros sentimientos. La inteligencia emocional entonces es la capacidad de reconocer y de gobernar, escuchen muy bien, es la capacidad de gobernar nuestras emociones, así como responder con sabiduría a las emociones de los demás. En términos bíblicos entonces esto se expresa como dominio propio. Digan conmigo, dominio propio. Entonces es la capacidad de poder dominarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y tener ese dominio propio y tener mansedumbre, cualidades esenciales para una vida madura espiritual. En el mundo empresarial moderno, entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, lo utilizan como un criterio clave para la selección de personal exitoso. Es un concepto clave para seleccionar el personal. Tú puedes ser muy inteligente, puedes tener todos los títulos del mundo, puedes tener un doctorado, 3 doctorados, pero si no tienes buen comportamiento en tu manejo de emociones, vas a tener muchos problemas. Y en las empresas se fijan mucho en esa parte. Las empresas han comprendido que no basta con conocimientos técnicos, que no basta con títulos académicos, sino que es fundamental saber manejar la presión, resolver conflictos y relacionarnos sanamente con otras personas. Muchas personas pierden oportunidades no por falta de capacidad, porque la tenemos. Muchas personas pierden las oportunidades por la forma en que reaccionamos a la adversidad, la forma en que reaccionamos nosotros a las situaciones difíciles, la falta de autocontrol, confirmando que el dominio propio es determinante para el éxito sostenido. Entonces es muy importante. Entonces, el mundo moderno habla de inteligencia emocional como un descubrimiento reciente, pero la Biblia ya lo había dicho. La Biblia tiene esos principios claros desde hace miles de años y es parte de la transformación del carácter del cristiano. Cuando Jesucristo entra en nuestras vidas, Él entra a transformar nuestro carácter. Y antes de entrar en esos puntos necesitamos entender cómo la palabra de Dios define este dominio interior y por qué es fundamental para una vida cristiana saludable y fructífera. Vamos entonces a ver un versículo en Proverbios capítulo 16 versículo 32. Dice así. Dice ahí. A ver. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Mire esta palabra del sabio Salomón. Es mejor el que tarda ¿qué? En airarse, que el que domina su espíritu, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Imagínense la comparación que está haciendo entre una persona que conquista una ciudad a una persona que se conquista a sí mismo. Dice que el que se conquista a sí mismo es mejor que el que conquista una ciudad.
Y usted diría, bueno, el que conquista la ciudad pues va a adquirir las riquezas, va a adquirir el poder, pero resulta que a la larga el que gana, el que se sostiene el tiempo, es aquella persona que se controla a sí mismo. Entonces este proverbio utiliza entonces un lenguaje comparativo muy poderoso. Dice, conquistar una ciudad representa poder, representa fuerza y representa un éxito visible. Pero dominar el espíritu representa autocontrol, representa madurez y victoria interior. Entonces, el texto que estamos viendo aquí en Proverbios enseña que el mayor triunfo no es externo, sino el triunfo interno. Diga a la persona que está a tu lado, el mayor triunfo no es el externo, sino el interno. Entonces la Biblia afirma que el verdadero poder no se mide por lo que controlamos afuera, sino por lo que gobernamos dentro. Qué interesante, ¿verdad? Interesante. Es totalmente contrario a lo que la lógica lo diría. El proverbio nos está dando un mensaje clave para el éxito en nuestra vida. Diga conmigo, clave. ¿Sí? Clave para el éxito. Todos queremos en el 2026 tener éxito. ¿Quién no? ¿Verdad? Pero muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones en las que tenemos que comportar nuestras emociones. Y la estabilidad laboral de muchos de nosotros está determinada por el control de las emociones. Y esto es muy importante. Si usted es una persona que va de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo y no adquiere raíz en un trabajo, usted siempre le va a echar la culpa al jefe, le va a echar culpa al sueldo, le va a echar que el ambiente de trabajo. Pero resulta que usted en el fondo podría estar teniendo problemas de inteligencia emocional. Porque por cualquier regaño del jefe, por cualquier llamado de atención, entonces no lo va a resistir, va a dejar el puesto allí tirado, se va a ir y va a perder de crecer. Los árboles se hacen fuertes cuando toman raíces profundas, se hacen frondosos, sus troncos se hacen gruesos cuando están en un solo sitio. Pero ¿qué pasa si un árbol, usted llega a un sitio, lo siembra y al mes lo saca y luego lo siembra al otro, luego lo saca y lo mete al otro? Nunca va a ser fuerte, nunca va a ser frondoso, su tronco va a ser muy débil, no va a tener la capacidad, ¿sí?, de cumplir su objetivo. Tal vez era un árbol de naranjo y nunca va a dar fruto porque tuvo que estarse llevando de un lado al otro. Así muchas veces pasa con nosotros en la vida. Entonces, esto es bien importante. Vamos a desarrollar entonces el estudio en 4 puntos. El primero está basado en Proverbios 25-28. Vamos a ver Proverbios 25-28. Dice allí: como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Y este punto nos lleva a determinar el primer punto: el dominio propio como defensa espiritual. ¿Qué nos quiere decir entonces este versículo que estamos leyendo allí? Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, una ciudad sin murallas era indefensa ante cualquier ataque. Las ciudades en ese tiempo se defendían por murallas. Todas las ciudades tenían que tener fortificaciones muy grandes, puertas muy fuertes y bien altas y bien anchas. Y arriba tenían sus soldados con sus flechas y todo esto, y eran ciudades amuralladas. Y dice allí entonces que una ciudad sin murallas es indefensa ante cualquier ataque. No importaba cuán rica o poblada fuera, estaba destinada a la derrota. Entonces Salomón, quien escribió este versículo, utiliza esta imagen para enseñar que el ser humano que no controla su espíritu vive expuesto emocional, relacional y espiritualmente. Vive como si no tuviera murallas. El texto entonces nos habla de una falta de conocimiento, ¿sí? No habla de una falta de conocimiento, sino de una falta de gobierno interior.
una falta de gobierno interior. Bíblicamente, el espíritu sin freno describe a una persona dominada por impulsos, reacciones y emociones desordenadas. La escritura nos muestra que el dominio propio no es represión emocional, sino dirección correcta del corazón bajo la sabiduría de Dios. Sin este control, el creyente queda vulnerable al pecado, al conflicto y a decisiones destructivas. Entonces, cuando no controlamos nuestras emociones, ¿qué va a pasar? Abrimos puertas al conflicto, al pecado y a decisiones destructivas. El dominio propio es una protección espiritual. Diga a la persona que está a su lado: el dominio propio es tu protección espiritual. Dominio propio. Pensemos en una persona que constantemente explota emocionalmente en su hogar o en su trabajo. Cada discusión de esa persona se convierte en una batalla, cada corrección en una ofensa personal. Aunque tenga talento, aunque tenga experiencia y buenas intenciones, tu falta de dominio emocional termina dañando relaciones, termina cerrando puertas y generando desconfianza. Con el tiempo, otros comienzan a caminar con cautela a su alrededor. No es que esta persona sea incapaz, es que su espíritu no tiene muralla. Su espíritu está desprotegido. Este ejemplo entonces refleja la falta de dominio propio, ¿sí? La falta de dominio propio, que afecta no solamente lo espiritual, sino que termina teniendo consecuencias prácticas, termina teniendo consecuencias visibles, termina teniendo consecuencias dolorosas en la vida diaria. ¿Ven? Perdón. Terminamos este punto con esta frase: quien no gobierna sus emociones entrega su vida al desorden. Digámoslo todos juntos: quien no gobierna sus emociones entrega su vida al desorden. Vamos al siguiente punto, y para eso vamos a ir a una lectura en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Este tramo de la lectura es un poco largo, yo solamente saqué los versículos más importantes, el 7 y el 11, pero se los resumo. Se trata del momento en que una mujer es sorprendida en adulterio. Y de acuerdo a la ley de Moisés, a una persona que sea sorprendida en adulterio tienen que apedrearla públicamente. Entonces, los fariseos traen a esta mujer delante de Jesucristo, ¿sí? Y le dicen que a esta mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, hay que apedrearla. Y le preguntan a Jesús que qué opina de eso. Entonces, ¿qué es lo que responde al Señor allí? Dice que él se inclina, escribe algo en el piso y dice: el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice ahí en la parte bíblica que todos, cuando escucharon eso de Jesús, empezaron a tirar la piedra al piso, dieron la espalda y se fueron. Y Jesús pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? Dice: Señor, se han ido. Y el Señor dice: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Entonces, este pasaje presenta una de las situaciones emocionalmente más tensas del ministerio de Jesús. Aquí vamos a ver entonces cómo reacciona Jesús ante esta situación, ¿sí? Los líderes religiosos traen a una mujer acusada de adulterio no por celo espiritual, no porque querían proteger la doctrina que tenían ellos, sino para atrapar a Jesús.
Era una oportunidad para hacerlo caer. Ustedes saben que siempre estaban buscando una forma de hacer caer a Jesús. Entonces había una presión externa. Cualquier respuesta apresurada lo comprometería grandemente. Sin embargo, Jesús no reacciona impulsivamente. Hace una pausa muy intencional. Escribe en tierra calmadamente y luego responde con una declaración que confronta, ¿sí?, conciencias, sin violencia y sin ni humillación. Entonces, en ese momento, el texto revela el equilibrio perfecto, ¿sí?, entre la verdad y la gracia del Señor. Jesús no niega el pecado, pero tampoco permite que la condena destruya a la persona. Su dominio emocional le permite redimir una situación diseñada para destruir. Jesús no reacciona impulsivamente ante la presión. Jesús no reacciona impulsivamente ante la injusticia ni la provocación. Él respondió con equilibrio entre verdad y gracia. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta experiencia de Jesús? Como modelo perfecto de inteligencia emocional, que la inteligencia emocional cristiana no ignora el pecado, pero tampoco destruye a la persona. No ignora el pecado. Jesús no estaba ignorando el pecado, pero no la destruyó. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. A ver si le damos a ellos que acaban de llegar la hojita. ¿Se acabaron? Ok. Entonces, en la vida diaria, este principio se ve cuando alguien enfrenta una acusación injusta o una confrontación pública. Una persona sin intención, sin inteligencia emocional, reacciona defendiendo su orgullo, reacciona elevando el tono o atacando de vuelta. En cambio, una persona madura aprende a detenerse, una persona madura aprende a escuchar y una persona madura responde con firmeza, pero sin agresión. Eso es la característica de una persona madura espiritualmente. Esto puede entonces cambiar completamente el rumbo del conflicto. Así como Jesús transformó una trampa que le habían puesto los fariseos, lo transformó en una oportunidad de restauración. Esta mujer iba a ser apedreada, iba a ser condenada. Jesús tal vez pudo decir: si le digo que no, le digo que no la apedreen, pues entonces estoy contra la ley. Pero si le digo que la apedreen, estoy actuando tal vez con un juicio apresurado. Él aprovecha ese momento y restaura a esa persona. Vete y no peques más. Entonces, en esos momentos, nosotros como creyentes debemos mirar estas situaciones de presión como oportunidades y espacios de testimonio cuando permitimos que el autocontrol gobierne nuestras respuestas. Vamos a poner allí entonces la frase de impacto. Digámoslo todos juntos. La madurez espiritual se revela en cómo respondemos bajo presión. ¿Cómo respondemos bajo presión? Mis hermanos, yo les aseguro que si usted toma bien en serio el estudio de hoy y lo aplican en su vida, porque son proverbios que estamos estudiando, usted va a tener un año muy, muy exitoso. Amén. Y por eso el Señor nos dio esta enseñanza hoy, porque es la primera enseñanza del año y el Señor quiere que empecemos con pie derecho. Y lo vamos a lograr. No importa cuál sea el espacio en que si tú eres estudiante, te va a ir bien con tu profesor, porque muchas veces perdemos la materia porque somos muy confrontadores con el maestro, ¿verdad? Tengo la situación que mi esposa tuvo cuando era estudiante de bachillerato.
estudié en un colegio católico y a ella le tocaba hacer los rezos de los católicos, pero ella decía que no. Entonces la monja le agarró mucha rabia, ¿sí? Pero mi esposa era muy inteligente y ganó todas las materias, pero le hizo perder costura. Imagínense, perdió el año por costura, ¿sí? Y entonces la mamá tuvo que sacarlo de ese colegio porque muchas veces los maestros reaccionan, ¿no? Tal vez pudo haber sido una forma diferente, no sé, de responder ante la situación, pero en cualquier circunstancia de la vida muchas veces vamos a tener momentos en que tenemos que saber responder, saber actuar, orar al Señor para tomar una respuesta correcta. Amén. Entonces, la madurez espiritual se revela en cómo respondemos bajo presión. Vamos al tercer punto y con ello vamos a dos citas bíblicas en Proverbios. Fíjese usted muy bien que en esta enseñanza de hoy de inteligencia emocional nos estamos guiando por el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría. Y eso es de los libros que menos leemos y está lleno de consejos de sabiduría. Mire Proverbios 15:1, ¿qué dice? La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y otro, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Analicemos entonces esos dos versículos. Entonces, ambos textos enfatizan que la sabiduría bíblica se manifiesta principalmente en la manera de responder. ¿Sí? La primera habla de la respuesta apacible, desvía el enojo. La segunda, las personas sensatas no pierdan los estribos, se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Es cómo vamos a responder ante las ofensas. Ambos textos entonces enfatizan eso, cómo vamos a responder. Entonces el primer versículo, Proverbios 15:1, enseña que las palabras tienen poder para apagar o encender conflictos, mientras que Proverbios 19:11 eleva el autocontrol al nivel de honra espiritual. ¿Sí? Mientras habla de la honra espiritual. Entonces, pasar por alto las ofensas no es debilidad, sino fortaleza interior. Tener fortaleza interior. La Biblia redefine el concepto de victoria. No es ganar una discusión, ¿sí? Sino perseverar, ¿sí? O preservar la paz y el carácter. No el que gana una discusión tiene la victoria, sino el que preserva la paz y el carácter. Entonces, estos textos nos enseñan que la inteligencia emocional es una expresión visible de la sabiduría que viene de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios y Él nos dio la capacidad de desarrollar ese carácter de poder responder sabiamente. Entonces, el dominio emocional produce relaciones sanas, produce decisiones sabias e influencia positiva. Entonces, no todo en lo que nosotros somos confrontados merece respuesta inmediata. Hay que pasar por alto, ¿sí?, la ofensa, porque al hacerlo es honra. Entonces, nos ofenden, entonces nuestra reacción inmediata es responder a la ofensa o responder inmediatamente. Pero aquí nos está dando la instrucción que tenemos que tener mucho control para responder a las ofensas. Un ejemplo común ocurre en el ámbito familiar. Una discusión entre esposos o familiares puede escalar rápidamente por palabras dichas sin control. Sin embargo, cuando una de las partes decide bajar el tono,
Cuando una de las partes decide escuchar y responder con calma, el ambiente va a cambiar. No le vamos a echar leña al fuego, porque una de las partes está encendida. Entonces una de las partes empieza, ¿sí?, a calmar el ambiente. Tal vez el problema no se resuelve de inmediato, pero se evita una herida mayor, un choque de palabras. Palabras van, palabras vienen, palabras van. Entonces, en la medida en que esta palabra que vino ofende y esta otra ofende, entonces vuelve ese choque y termina en un conflicto que en muchos casos ha terminado trágicamente. Una discusión sencilla, porque se regó un vaso, un niño que hizo un accidente o alguien que hizo algo, terminó en peleas, inclusive en asesinatos, en muertes. Qué terrible, ¿verdad? Pero con el tiempo, sabiendo manejar esto, estas respuestas sabias fortalecen la confianza y crean relaciones más seguras. La inteligencia emocional no elimina los conflictos, pero sí transforma la manera en que nosotros vamos a enfrentar los conflictos. Entonces, responder un conflicto matrimonial con diálogo, empatía y propósito en lugar de gritos y reproches. Vamos con la frase. Vamos todos juntos. Las emociones bien gestionadas construyen lo que el enojo destruye. Esas frases las tengo yo en la parte de atrás, para que sepan. En la hojita que tienen, todas las frases se las dejé atrás. Vamos al último punto para terminar. Y para ello vamos a estudiar entonces Romanos 8:6. Que dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Mire esta palabra tan tremenda. Permitir que nuestra carne nos controle la mente, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. Pero si es el Espíritu de Dios en nosotros, dice, nos lleva a la vida. Entonces hay dos entes que nos controlan internamente. Nos puede controlar la mente o nos puede controlar el espíritu. Y mire el peligro de ser controlados por la mente. Cuando somos controlados por la mente, ¿sí?, ¿qué tenemos? Nos lleva a morir. Entonces, este texto establece que el dominio emocional no se logra solo con disciplina humana, sino con una vida guiada por el Espíritu. Por el Espíritu, y no cualquier espíritu, sino por el Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo es que estamos hablando allí. No de nuestro propio espíritu, sino del espíritu de sabiduría, del Espíritu de Dios. Amén. Veamos entonces el siguiente, el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué interesante, este Salmo enseña que la paz es fruto de amar la palabra, no de controlar las circunstancias. Entonces, mientras más amas tú la palabra, dice allí, mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es fuente de sabiduría. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esa palabra? Aplicarla a nuestra vida. Entonces, una persona que aplica palabra de Dios, ¿sí?, no haya tropiezo. Amén. Ahora vamos por el último versículo allí de ese cuarto punto. Y está en Gálatas 5, 22 y 23. Y este es un clásico de la Biblia. Eso es de casi todos los cristianos, no sabemos ese versículo de memoria. Es en Gálatas 5, 22 al 23. Dice, pero el fruto del Espíritu son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Los que se dejan guiar por esos no
tienen ley, porque no hay ley para el que hace el bien, la ley es para el que hace el mal, dice ahí. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces lo que usted refleja a su exterior es todos estos 9 atributos del Espíritu. Amén. Entonces, este Gálatas 5:22 confirma que el dominio propio es el resultado de un espíritu actuando en nosotros. Entonces, la Escritura muestra que la inteligencia emocional cristiana es un proceso de santificación práctica, donde el carácter de Cristo se forma progresivamente en el creyente. Entonces, en términos cristianos, inteligencia emocional lo pudiéramos llamar como dominio propio. Eso es el equivalente bíblicamente. Entonces, rendir emociones, meditar en la palabra y cultivar el carácter de Cristo diariamente es el llamado de Dios en nosotros. Entonces, un creyente que cultiva una relación con Dios aprende a reconocer sus emociones antes de actuar. Aprende a tener dominio propio. Cuando enfrente una situación estresante, ¿qué es lo primero que hace? Ora primero, medita en la palabra y busca dirección espiritual. Vamos a repetirlo. ¿Qué es lo que hace una persona que enfrenta situaciones difíciles? Primero, ¿qué? Ora. Segundo, medita en la palabra. Y tercero, busca dirección espiritual. Ese es el proceso digestivo espiritual para tomar decisiones. Con el tiempo, sus reacciones cambian. Ya no responde con ira, sino con sabiduría. Ya no decide por impulso, sino con discernimiento. Este crecimiento no es instantáneo, pero es evidente, es progresivo. En la medida que vamos creciendo más en el conocimiento de la palabra y desarrollándonos en eso, participando en las reuniones, siendo constante en estudiar la palabra, va desarrollando un carácter diferente. Y con el tiempo, ese hombre o esa mujer que parecía una bestia para reaccionar, comienza a cambiar, porque siempre va a estar guiado por el Espíritu. ¿Sí? El Señor hace la obra. Entonces, así se ve una vida gobernada por el Espíritu y no gobernada por las emociones. Entonces, un creyente que aprende a detenerse, un creyente que aprende a orar, un creyente que aprende a responder guiado por el Espíritu, entonces tiene una buena inteligencia emocional. Terminamos entonces con esta frase de impacto. Vamos juntos. El Espíritu Santo no solo salva, también nos enseña a reaccionar como Cristo. Wow, esto es muy importante en la vida, en el carácter de nosotros. Aprender a responder, aprender a reaccionar guiados por el Espíritu. Mire, Moisés era considerado el príncipe de Egipto, criado con todas las comodidades de un rey. Era un príncipe. Aprendió lo mejor de su tiempo, aprendió a leer, aprendió a escribir. En ese tiempo, hace 4000 años, pues el privilegio de leer y escribir era para la gente que tenía el poder. La gente del pueblo no sabía leer. La gente del pueblo, para escuchar palabra de Dios, era hablado. Pero Moisés, siendo judío, fue criado, ustedes saben la historia, en el palacio. Y el Señor lo tenía preparado y lo estaba preparando para guiar a su pueblo a la libertad después de 400 años de esclavitud en Egipto. Pero ¿sabes qué? Era muy orgulloso. Era bastante orgulloso. Y la palabra dice que el Señor resiste al soberbio y da gracia al humilde. Tenía lo que necesitaba, tenía la formación académica, tenía el conocimiento, era del linaje espiritual de Abraham, pero no cumplía el requisito de tener inteligencia emocional.
¿Qué hizo el Señor? Lo mandó 40 años al desierto. Cometió un error, tuvo que huir del palacio. ¿Y qué le tocó hacer en esos 40 años para poder sobrevivir? ¿Sí? Ser un pastor de ovejas, limpiar popó y cuidar ovejas. Le tocó comer tierra. Y en esos 40 años se convirtió en un hombre diferente. Y cuando ya estaba listo en su carácter, el Señor lo llamó y lo convirtió en el caudillo que sacó al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. 2 millones de personas pasaron el Mar Rojo y finalmente, después de 40 años, llegaron a la tierra prometida. Y el Señor pudo decir de él que era un hombre manso, que no hay otro como él. Imagínese usted lo que tuvo que pasar. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por un proceso para que el Señor pueda extender en nosotros muchas responsabilidades y sobre todo darnos las bendiciones que nosotros estamos buscando. Este año 2026 tiene que ser un año de cambio. Tiene que ser un año en que hagamos el punto de quiebre para lo que estamos anhelando. Pero tenemos que poner de nuestra parte en todo esto. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Tenemos que cambiar nuestra forma de decidir. Y este aspecto de la inteligencia emocional, del dominio propio, juega un papel muy importante en el éxito de nosotros. Amén. ¿Qué podemos concluir entonces del estudio de hoy? Que en primer lugar, el verdadero poder está en el interior. Como vimos en el versículo es mejor el que conquista su interior que el que conquista grandes ciudades. La Biblia entonces nos enseña que la mayor victoria no es que se obtiene sobre otros, sino la que se logra sobre uno mismo. Dominar el espíritu es señal de madurez. Dominar el espíritu es señal de carácter y gobierno interior bajo la dirección de Dios. En segundo lugar, que la inteligencia emocional es bíblica. No es un invento de los hombres. Hay alguien tocando la puerta. ¿Sí? No es que el hombre lo descubrió. Eso ya estaba en la Biblia hace tiempos. No es moda moderna, es principio eterno de la palabra. ¿Sí? Aunque hoy se estudia desde la psicología y la empresa, la palabra de Dios ha enseñado desde siempre el dominio propio, la mansedumbre y la sabiduría práctica como principios esenciales para una vida equilibrada y una vida fructífera. En tercer lugar, que Jesús es nuestro modelo. Ya lo vimos ahí cuando fue confrontado en esa decisión. Cristo entonces nos mostró que es posible enfrentar traición, que es posible enfrentar la presión y es posible enfrentar el conflicto sin perder el control y sin perder el propósito. Su ejemplo nos llama a responder con gracia y verdad, aún en las situaciones más difíciles. Qué tremendo la forma como el Señor Jesús reaccionó ante esa trampa de los fariseos. ¿Sí? ¿Cuál era esa trampa? Lo voy a recordar para los que apenas llegan. Es que le trajeron a Jesús una mujer que estaba en adulterio y la iban a apedrear porque era la ley, y le preguntaron a Jesús qué él iba a decidir. Y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos empezaron a tirar la piedra e irse. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y él respondió: se han ido, Señor. Y el Señor: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fue una respuesta muy sabia ante la presión que el Señor tuvo en ese momento. Y por último, entonces concluimos que el Espíritu Santo nos capacita. ¿Quién nos capacita? El Espíritu Santo. No desarrollamos dominio propio solo con el esfuerzo humano, sino permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Mis hermanos, necesitamos como el agua que bebemos, como la comida que comemos,
mucho del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Si nosotros no tenemos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, somos religiosos. Estamos saliendo de una iglesia a otra y otra y otra, ¿sí? Pero no hay cambios en nuestra vida. Lo que hace cambio en nuestra vida es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, sino que tenemos que permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. A medida que caminamos con Él, nuestras reacciones cambian y nuestra vida refleja la paz de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a terminar con estas frases antifonales. Yo digo una parte y ustedes responden la que queda escrita en la pantalla. Y esta está basada en Proverbios 16:32. La primera frase es que el que domina su espíritu es más fuerte que el guerrero. Con el Espíritu Santo gobernamos nuestras emociones. La segunda frase está basada en Proverbios 15:1, que ya leímos. La suave respuesta quita la ira. Responderemos con sabiduría y paz. Muy bien. Tercera frase, el fruto del Espíritu vive en nosotros, según Gálatas 5:22. Caminamos en dominio propio y mansedumbre. Y por último, están basados en Romanos 8:6. Nuestra mente es guiada por el Espíritu. Amén. Muy importante esa parte. Nuestra mente es guiada por el Espíritu, porque si es guiada por nuestra carne, dice allí, lo que leímos es muerte. Amén. Muy bien. Vamos entonces a ponernos de pie. Vamos a meditar en lo que hemos hablado. Todavía no. Espero que durante el servicio ustedes hayan podido responder la respuesta de acuerdo a cada uno de los puntos, y al rato volvemos a hablar sobre ese tema. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por la enseñanza que nos has traído. Y yo sé que en este momento el Espíritu Santo nos invita a examinarnos con honestidad delante de Dios. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, debemos preguntarnos: ¿qué emociones están gobernando hoy mi vida? ¿Desde dónde estoy reaccionando? ¿Desde la carne o desde el Espíritu? Muchas veces nosotros no fallamos por falta de fe, sino por permitir que el enojo, por permitir que el miedo, la frustración o el orgullo tomen el control de nuestras decisiones. Entonces hoy este es un tiempo santo para reconocerlo delante del Señor. Reconocer que necesitamos sabiduría, sin justificaciones, sin decir es que yo nací así, es que así me crearon, es que yo soy así. Hay que venir sin justificaciones delante de Él, con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. Necesitamos el Espíritu Santo. Tal vez hoy identificas patrones repetidos, discusiones que se salen de control, palabras dichas en momentos de ira, decisiones tomadas bajo presión emocional que luego traen consecuencias fatales. El diagnóstico espiritual es claro. Cuando no dominamos nuestras emociones, perdemos autoridad espiritual. Pero también hay esperanza, porque Dios nos enseña y nos señala cómo debemos nosotros manejarlo para sanarnos. Él desea restaurar a nuestra mente, ordenar nuestro corazón y enseñarnos a responder con sabiduría como Cristo respondió. El llamado del Señor es sencillo pero profundo, y es: rinde hoy tus emociones al Espíritu Santo. No intentes controlarlas solo con fuerzas humanas. Entrégalas al Señor en oración. Permite que su palabra renueve tu mente. Comprométete a caminar diariamente
con dominio propio. Este es el inicio de un año en donde necesitas tener una vida estable. Este es un año nuevo en donde necesitas desarrollar relaciones más sanas. Es un año nuevo en donde necesitas tomar decisiones más sabias. Y hoy el Señor en este día te llama no solo a creer más, sino a reaccionar menos y responder mejor para vivir en la paz que Él prometió. Si el Espíritu Santo hoy te está hablando yo quiero invitarte a que des un paso de fe aquí adelante y te acerques. Ven al altar. No estás confesando debilidad, sino que estás confesando necesidad. Estás declarando dependencia de Dios. Aquí en este altar reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes, pero que el Espíritu Santo sí puede gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Mientras avanza, deja atrás la culpa. Mientras avanza, deja atrás el orgullo y la autosuficiencia. Este lugar aquí al frente es el lugar de restauración. Es el lugar donde Dios no te avergüenza, sino que te capacita para vivir con dominio propio y madurez espiritual. Ponte en una posición de adoración. Inclínate, arrodíllate ahí donde estás. Aquí, si quieres, te acercas un poquito más aquí adelante. Si quieres lo haces aquí, o si quieres lo haces aquí en esta parte. ¿Sí? Busca un espacio porque yo lo voy a dirigir en una oración. Pero vamos a tener también un momento de silencio. ¿Ok? Te damos gracias, Señor, en este día, porque nos has traído en este lugar, Señor, para ser transformados. Te damos gracias por tu palabra. Tú quieres, Señor, llevarnos a un lugar de excelencia. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Allí, en voz bajita, repita conmigo: Señor Dios Todopoderoso, hoy me presento delante de ti, tal como soy, reconociendo que muchas veces he permitido que mis emociones gobiernen mis decisiones y no tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor, por las palabras dichas en ira, por las reacciones impulsivas, por las decisiones tomadas sin buscar tu dirección. Hoy confieso que te necesito. Dilo: hoy confieso que te necesito. Hoy confieso que te necesito. Reconozco que con mis fuerzas no puedo dominar mi espíritu, pero creo que tu gracia es suficiente para transformarme. Limpia mi corazón, renueva mi mente y arranca de mí todo enojo. Arranca de mí todo orgullo. Arranca de mí todo temor. Arranca de mí toda ansiedad y resentimiento. Dame, Señor, un corazón sensible a tu voz y un espíritu enseñable delante de ti. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Espíritu Santo, te necesito. Dile: Espíritu Santo, ven a este lugar. Lléname. Señor, lléname. Hoy te invito a que llenes cada área de mi vida. Toma control de mis pensamientos. Toma control de mis palabras y de mis reacciones. Produce en mí tu fruto. Produce en mí mansedumbre. Produce en mí paciencia. Produce en mí dominio propio. Enséñame a responder como Cristo. Enséñame a responder como Cristo respondió.
Enséñame a amar como Cristo amó. Enséñame a caminar en la paz que solo tú puedes dar. Dile al Señor: Señor, dame sabiduría, pero dame sabiduría de lo alto para actuar con discernimiento en cada situación. Que antes de reaccionar yo aprenda a orar. Que antes de reaccionar yo aprenda a hablar. Que antes de reaccionar yo aprenda a escuchar. Y que antes de decidir yo aprenda a consultarte. Señor, declaro que mi mente es guiada por tu Espíritu y que en ti camino en vida y paz. Dígale al Señor: en este altar me rindo completamente a ti. En este altar entrego mis emociones. En este altar entrego mi carácter y mi voluntad. Dile al Señor: hoy decido no ser gobernado por lo que siento. Hoy decido ser gobernado por lo que tu palabra dice. Que esto que he aprendido hoy lo pueda aplicar en mi vida. Señor, que este año 2026 sea el año del cambio. Perdóname, quiero empezar de cero, una nueva vida controlada por tu Espíritu. Señor, recibo tu perdón, recibo tu paz, Señor, y recibo la llenura de tu Espíritu Santo. Lo necesito. Lléname, lléname, lléname de tu Espíritu. Oh Señor, llena cada vida en esta tarde con tu Espíritu. Cada vida, Señor, sea tocada, sea impactada por tu Espíritu. Ese Espíritu apacible que nos controla, que nos guía y que nos da vida. Que ya no seamos gobernados por la mente que conduce a la muerte, sino gobernados por tu Espíritu que nos lleva a la vida. Que salgamos de aquí transformados, con decisiones tomadas para ser diferentes, para ser estables en el trabajo, para tener mejores relaciones en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Señor, para tener mejor relación con mis clientes si tengo empresa, o con mi jefe, con mis jefes, mis compañeros de trabajo, con todos los que me rodean, Señor. Wow, qué bueno, Señor, es tener tu Espíritu, porque eso me garantiza éxito y prosperidad. Esa inteligencia emocional que me va a llevar, Señor, a hacer del 2026 un año totalmente diferente. Si has orado así al Señor, que el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.